Nuestro amigo Luis Méndez Muñoz, un gran patólogo de Aguascalientes, en donde trabaja en el Hospital Miguel Hidalgo y ha estado muy relacionado con la dermatología, especialmente con ese latoso de Paletti. Debe ser muy interesante. Nos vas a hablar sobre la filosofía de la dermatopatología. Bien, muchas gracias por la invitación, Marcela, y a la mesa directiva de la Academia para compartir con ustedes una vez más este espacio y estas inquietudes. La verdad es que cuando Marcela, a través de un mensaje de Facebook, me dijo si quería hablar sobre la filosofía de la dermatopatología, yo en un rapto de entusiasmo, un tanto irreflexivamente, a bote pronto, le dije que sí de inmediato, ¿no? Y luego, pensándolo mejor, pues me di cuenta que atrás de esta invitación podía haber dos circunstancias que la impulsasen. Una es que cuando a uno le invitan a hablar de filosofía, seguramente quiere decir que empieza a ser considerado más viejo que quien lo invita, ¿no? Es decir, empieza a entrar en ese círculo de los provectos, de los ancianos que se supone que tienen esa proclividad. Y luego, el otro factor que no deja de preocuparme es que se invita a hablar de filosofía a aquel que, si alguna vez lo tuvo, ya no tiene el rigor académico para poder desarrollar temas científicos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a lo mejor esa es la razón, pero la verdad es que me puso a pensar de qué les podía yo hablar, ¿no? Porque lógicamente cuando uno piensa en filosofía, pues inmediatamente imagina un cuadro como este cuadro de Rafael tan extraordinario que se conoce como la Academia o la Escuela de Atenas, en donde este pintor del siglo XV y XVI plasmó pues, a un conjunto grande de filósofos de todos los tiempos, encarnándolos en personajes propios de su época, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen ustedes a Platón y Aristóteles, que son los que más fácilmente se puede reconocer, y como Platón pues puso ni más ni menos que a Leonardo da Vinci, y hay pues un desacuerdo en quiénes son muchos de estos personajes que están aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una mujer que parece corresponder a Hipatia de Alejandría, aquella famosa filósofa que murió de una manera terrible en manos de una turba de cristianos fundamentalistas, como diríamos ahora. Y aparece incluso un filósofo con un turbante, porque es musulmán y se trata de Averroes, y el propio Rafael es este personaje que apenas se aprecia en este extremo, que es el único de todos los ahí pintados que mira de frente. La verdad es que parece ser complicado relacionar la filosofía con la dermatopatología, pero desde luego la idea de Marcela no es del todo original. Vean ustedes cómo existe esta vinculación, por ejemplo, en la academia fundada por el doctor Bernard Ackermann, en donde señala que el ambiente que se promueve en ella es el de una academia griega, como aquel jardín en donde Platón enseñaba a sus discípulos, ¿no? En donde se generan las ideas, en donde las ideas son intercambiadas, criticadas, etc., ¿no? Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de lo que creo yo que pretendía Marcela, y que era pues, reflexionar sobre el quehacer cotidiano. Me atrevería a decir sobre nuestro quehacer cotidiano, en el sentido de que, si bien yo soy un patólogo general, por circunstancias de la vida me ha tocado convertirme en un aficionado de la dermatopatología. Entonces, trataré en ese sentido de ir desarrollando esto en los siguientes minutos. Fíjense ustedes que esta vinculación entre la filosofía y la dermatopatología pues no es tan remota ni tan peregrina, diría yo, sino que si ustedes se fijan en las diferentes formas de pensamiento filosófico, pues hay elementos que se utilizan sin duda en el análisis, tanto clínico como histopatológico, e incluso molecular, inmunohistoquímico. Parte de nuestro trabajo, por ejemplo, como en el pragmatismo, consiste en que nuestros resultados tengan implicaciones prácticas, como puede verse aquí.
el uso de la investigación, la duda sistemática del escepticismo. Es decir, finalmente, indudablemente, nosotros utilizamos estos elementos de pensamiento para llevar a cabo nuestro trabajo cotidiano. Y obviamente, pues, necesitamos un método, ¿no? Ya lo decía Albert Camus, que decía, cuando no se tiene talento, se necesita un método. Y eso aplica para la inmensa mayoría de los seres humanos, incluyéndome, porque solo los genios no necesitan un método. Los demás necesitamos un método para poder ir por la vida y para poder, desde luego, hacer nuestro trabajo como patólogos y dermatopatólogos, e incluso también, desde luego, como dermatólogos. Finalmente, el método que utilizamos, y esto se repite en este tipo de reuniones y en muchas otras, es el método de la correlación clínico-patológica, ¿no? En donde ya este patólogo, neurólogo y psiquiatra escocés Boyd señalaba que todos estos aspectos, tanto clínicos como histopatológicos, pues son complementarios, unos iluminan las oscuridades de los otros y ninguno por sí solo ofrece las respuestas que buscamos. Necesitamos obviamente de la integración de ambos y de otros elementos más que se han venido sumando en las últimas décadas. ¿De dónde parte este método? Bueno, pues parte, como todo, de un principio, y este principio fue muy bien enunciado por este médico bostoniano, poco conocido en nuestro ambiente latinoamericano, que era el doctor Francis Welt Peabody, que murió muy joven. Fíjense ustedes que este hombre murió a los 46 años, por lo que parece que fue un sarcoma del estroma gastrointestinal, un tumor que hoy en día justamente es uno de esos ejemplos en donde se utiliza lo que se ha señalado en las conferencias previas, este tipo de tratamiento dirigido contra blancos moleculares o contra dianas moleculares. Francis Welt Peabody, el año que murió, envió a la revista JAMA un artículo, desde luego no se lo voy a presentar completo, pero sí me interesa que lean la última frase que está realzada en rojo. El artículo está dirigido precisamente al principio que debe guiar nuestras acciones, que es justamente el paciente. Y dice, porque el secreto del cuidado del paciente es hacerse cargo de él. Y esto, de entrada, parece una verdad de perogrullo, pero en realidad, si lo pensamos detenidamente, pocos entre nosotros asumimos a plenitud esa responsabilidad inmensa que es tomar en nuestras manos la vida del paciente para que él, atribulado por su enfermedad, pueda encontrar un poco de reposo y dejar en nuestra pericia y en nuestra cercanía humana las decisiones que mejor le representen a esa persona enferma, ¿no? Es decir, habitualmente nosotros en el tráfago cotidiano no reflexionamos sobre la verdadera naturaleza de nuestro trabajo, que consiste precisamente en, tal vez no solos, pero sí formando parte de un equipo, cumplir con esa misión que finalmente es la misión más importante de la profesión médica. Así pues, el paciente es el objetivo, ¿no? Aquí que estamos viendo cortes histopatológicos en cascada, a veces olvidamos que atrás de cada una de esas imágenes hay un ser humano, ¿no? Ya lo decía el doctor Ackerman precisamente en un libro interesante que se llama La filosofía de la práctica de la patología quirúrgica, la dermatopatología como modelo. Señala que aquel patólogo que más allá de las laminillas no ve al paciente que hay detrás de cada una de ellas, se parece más bien a un ornitólogo que observa aves que a un verdadero médico. Entonces, los patólogos y los dermatopatólogos de dedicación exclusiva a las tareas microscópicas necesitamos enfocar esos casos con los ojos del dermatólogo, y esto pues ya se ha dicho y se sigue diciendo constantemente, ¿no? Es una desgracia cuando no tenemos a la mano un dermatólogo con fuerte vocación por describir con minuciosidad las lesiones que observa, plasmarlas en la solicitud que nos envía junto con la biopsia
y que tampoco nos diga qué pretende con lo que nos envía, ¿no? Porque vean, yo que soy patólogo general con frecuencia en la institución y ocasionalmente en la práctica primaria recibo, por ejemplo, un útero, ¿no? Viene una bolsa y dice, muestra o pieza quirúrgica, útero. Diagnóstico clínico, útero. Por el amor de Dios, si yo levanto la bolsa, que suele ser transparente, y veo que aquello tiene forma de pera, dos trompas y dos ovarios, seguro que es un útero. Pero yo necesito saber qué quieren que haga con el útero, porque no es lo mismo estudiar un útero con el diagnóstico de leiomyomatosis que estudiarlo por un carcinoma cérvico-uterino in situ. El procedimiento de estudio es totalmente distinto. Pues igual sucede con las biopsias de piel. Necesitamos saber qué preguntas pretende el dermatólogo que nosotros respondamos con nuestro análisis y sobre todo, y eso honestamente es fundamental, especialmente aquellos que somos de extracción anatomopatológica, qué hipótesis nos ofrece, qué diagnósticos diferenciales para que nosotros podamos echar mano adecuadamente de ello y tratar de hacer esa correlación cuyos ojos clínicos son los del dermatólogo y no los nuestros, ¿no? Entonces, ese es un elemento indudable y muy importante. Se precisa también conocer algo que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? La biopsia es un momento de la historia, es una fotografía de un proceso que es dinámico y que sufre a veces a lo largo del tiempo notorias modificaciones. Necesitamos no solo saber la topografía de la lesión y obviamente la topografía del lugar, o mejor dicho, la topografía de la biopsia o dónde fue tomada la biopsia, sino que necesitamos saber el tiempo de evolución y necesitamos saber también la edad del paciente para interpretar adecuadamente, dado que esto a veces influye notablemente en la morfología. Tenemos que tener especial habilidad para distinguir las alteraciones que produce la naturaleza a través de la enfermedad y aquellas que agrega el ser humano a través de las modificaciones que induce con los tratamientos. Obviamente toda suerte de cuerpos extraños y finalmente reconocer eso que llamamos artificios, es decir, modificaciones no naturales introducidas por muchas causas, pero particularmente por causas técnicas, ¿no? De modo que debemos tener esa capacidad de interpretar adecuadamente a la luz de estas trampas que nos pone el proceso, que a veces nos orillan a interpretar en forma incorrecta lo que el paciente tiene. Importa también mucho tener una mente libre de prejuicios, idealmente una mente abierta que esté libre de prejuicios, como decía, de sesgos y de estrechez de miras. Eso es muy difícil porque, como ustedes podrán ya suponer, implica no solo aspectos relativos a la formación profesional, sino incluso aspectos relativos a la constitución humana del interpretador, ¿no? Por eso a mí me parece que la tarea más importante que tiene un ser humano, si es que se reproduce, es lograr educar bien a los hijos, ¿no? Eso es bien difícil y los ejemplos y los estragos de la mala educación los vemos todos los días, ¿no? Así que tener esa mente libre de prejuicios no es una cosa fácil, pero idealmente debemos predisponernos antes de sentarnos para ver al microscopio para evitar la interferencia de pensamientos ajenos y sobre todo previos antes de la interpretación. A veces no es posible interpretar con tanta precisión como para llegar a un diagnóstico, ¿no? Y eso nos incomoda profundamente, ¿no? Porque en general los seres humanos somos muy aficionados a las soluciones simples por un lado y por otro lado pues a categorías, a clasificaciones. Bueno, buena parte de nuestro trabajo precisamente consiste en clasificar, pero debemos admitir que hay lesiones que se salen de los criterios habitualmente utilizados para esa clasificación. Claro, por fortuna son las menores, pero debemos tomarlo en cuenta porque precisamente eso abre la puerta a que hagamos observaciones originales, lo cual pues iría en abono de cierto espíritu de investigación original que por lo menos deberíamos aspirar a tener. Esto conviene pues también tenerlo en cuenta para que nosotros podamos contribuir desde nuestra muy modesta posición
en un rincón alejado de esta inmensa república, cerca del Tunal Grande, en donde habita, por ejemplo, el doctor Reinaldo Falcón, pues ahí una pequeña contribución a la ciencia dermatopatológica me parece a mí que nunca está de más. Tener pues lo que los romanos decían, una mente cándida, ¿no? Inocente, en el buen sentido de la palabra, no significa tonta, ¿verdad? No se trata de eso, sino comprender que el conocimiento es dinámico y estar abiertos pues a las novedades, ¿no? Acabamos de escuchar una conferencia de la doctora Selim, que como ya nos señalaba Marcela, pues ha sido una conferencia extraordinaria, pero confirma una impresión que yo tengo desde hace años en relación a la hematopatología, ¿no? La hematopatología, francamente, lo admito sin pudor, es un planeta distinto. Y alguna vez que escribí sobre eso lo llamé precisamente planeta linfoma, porque como ustedes pueden ver, exige un conocimiento tan vasto, diverso y moderno que cuesta muchísimo, pero muchísimo abarcarlo y mantenerse al día. Sin embargo, debemos aspirar a ello y debemos hacer el esfuerzo y mantener precisamente esa mente cándida para ir incorporando las novedades que se van añadiendo con el curso del tiempo. Este para mí es un punto importantísimo. Vean ustedes qué bella frase de Mark Twain, ¿no? Que ilustra muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de precisión en el lenguaje. La diferencia entre la palabra correcta y la que casi es la correcta, es la diferencia que separa el relámpago de la luciérnaga, es decir, es una diferencia abismal, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en la mañana me dio un gran gusto, un gran placer, no sé si esté todavía aquí, pero al escuchar a la doctora Gisela Navarrete describir las lesiones y dar sus explicaciones, fue un placer más allá de lo científico, ¿no? Es decir, poco se cultiva ya el gusto por hablar con precisión. La tecnología avasalladora en los ámbitos de la comunicación, sobre todo, nos ha hecho abreviar palabras, letras y mucho, me temo, neuronas también. Y entonces, claro, cada vez nos es más difícil acudir a esas fantásticas descripciones que cuando uno lee los artículos dice, en inglés dice seminal description, ¿no? O sea, la que puso la marca que nadie ha superado en la calidad y la minuciosidad y la precisión y el apego a la realidad. Bueno, es una aspiración, creo yo, que todos debiéramos tener, porque de no hacerlo pasa lo que ocurrió como en este cuadro de Bruegel, también del siglo XVI, La Torre de Babel, y que precisamente el doctor Ackerman llama la Pato Babel, yo nada más le agregué lo de Pato Babel para que quede un poquito mejor, en donde utilizamos con gran profusión una gran cantidad de términos en los que a veces, de manera irreflexiva, usamos sin tener una descripción, una definición precisa y sobre todo en la que todos estemos de acuerdo, ¿no? Desde luego uno admite que la realidad es mucho más compleja que nuestra capacidad para describirla y siempre habrá desencuentros en los asuntos de términos como displasia o como eczema, ¿no? Esto antiguamente y todavía se resuelve muy fácilmente, ¿no? Nada como la imperturbabilidad del gran maestro, ¿no? Vean ustedes esto. Eczema es lo que parece eczema. Se acabó, señores, no hay más, ¿no? Y vean ustedes quién lo dijo, ¿no? Von Hebra, aquel fantástico médico, padre de la dermatología, que trabajaba en el Allgemeine Krankenhaus de Viena, el Hospital General de Viena, en donde trabajaron otros tan grandes como Rokitansky, como Skoda, como Semmelweis o como tantos otros, que Auenbrugger, el inventor de la percusión, etc. Entonces, cuando uno llega a ciertos niveles ya nadie lo cuestiona, ¿no? Eso es fantástico, pero no abona mucho a nuestro progreso, me temo. Y vean ustedes, ahí no se da por el patólogo, a mí me da, como se dice en un lenguaje castizo, me da grima, es decir, me produce escalofríos cuando el cirujano me dice, vi el páncreas feo, ¿no?